Sí, bueno, mi contacto con la política activa en los años 70, concretamente en el año 75, fue en la universidad, algo habitual en aquel momento de una tensión social y política, donde la universidad jugaba un papel de vanguardia en las luchas. Y entonces yo no vengo de una familia militante, no había tenido ninguna relación con la política, pero sí de una familia donde se leía y había cierta, bueno, vida en la cual se veían periódicos, pero no tenía ninguna relación con la política concreta. Al llegar a la universidad, pues sí, ahí sí, bueno, pues había inquietudes de siempre. También la había tenido en COU, que en aquel momento hubo una cierta movilización en contra de lo que era el examen de selectividad. Fue cuando en España se impuso por primera vez la selectividad para entrar a la universidad y hubo ciertas movilizaciones que ya habían despertado en mí esa cierta inquietud. Y en la universidad, pues sí, contacté con el Partido Comunista, que era lo que se movía en la universidad. Había algunos grupos izquierdistas, no había nadie del PSOE, y sí había pues, una parte importante del Partido Comunista. Y por eso, en el año 75, en septiembre, en octubre, cuando empezamos el curso, yo estudiaba magisterio, pues bueno, pues ahí entablamos contactos y me invitaron a algunas reuniones de la universidad. Entonces era el sindicato de estudiantes y que era la antesala en aquel momento del Partido Comunista. En aquel momento pues murió Franco, fue en octubre, y después ya de la muerte de Franco ya sí un poco se dio más la cara y sí, ya se me invitaba a reuniones ya formales del partido. No había una militancia organizativa y bueno, a final del 75, cuando ya sí se me plantea que me incorpore a la célula de universidad de magisterio del Partido Comunista. Y ahí, bueno, ahí empieza pues mi militancia en Córdoba, donde yo vivía, donde estudiaba, y bueno, ya todo es un rodar hasta el día de hoy. Bueno, la verdad que eran unos años muy intensos, donde, bueno, pensábamos que estábamos haciendo historia en pequeñito, pero eran unos años donde, por ejemplo, el curso 75-76, que fue mi segundo año, tuvimos 2 meses de clase. El resto eran de huelga, llamamos huelga activa, que era ir a la escuela de magisterio y hacer actividades paralelas, incluso actividades formativas, pero que también participaban los profesores, pero que no contaban como lo que eran clases. Nos íbamos a clase, estábamos en el patio, había un césped grande y hacíamos asambleas, publicábamos papeles, nos íbamos por Córdoba, sí, hacíamos una vida ese año muy intenso, de tal manera que al terminar el año se consiguió o se luchó, ya que había habido 2 meses de clase, porque empezamos en noviembre la huelga y la terminamos en mayo, lo que se llamó aprobado general político. Es decir, que todo el mundo tenía un aprobado y el que quiere subir nota, pues ya se presentaba a los exámenes regulares, ¿no? Y es más, nosotros los alumnos, pues sí puntuamos a los profesores. Y de hecho hubo profesores que no se les renovó el contrato porque hubo una votación de la Universidad de Córdoba sobre los profesores. Digo esto para que se pueda comparar lo que eran momentos intensos. En paralelo, pues, bueno, la estructura del partido estaba muy implicada en lo que era en aquel momento la lucha por la ruptura. Planteamos la batalla porque entendíamos que había que pasar a un régimen democrático. Son los momentos de los inicios de la Junta Democrática, los inicios de lo que entonces era el movimiento ciudadano, en años muy intensos, en los cuales yo creo que aprendí mucho más que lo que puede haber aprendido cualquier alumno que luego ha estado los 9 meses del curso, porque es verdad que a lo mejor uno no iba a las clases de 8 a 2, pero sin embargo leía mucho más y tenía mucha más información y luego a mí me ha servido en los años que he estado
dando clases, mucho más lo que he aprendido en paralelo que lo que aprendí regularmente en la escuela, digamos, ordinaria. Y fueron años que hubo luego un antes y un después, ¿no?, de cuando entramos ya en la fase ya más formal de la transición, cuando ya se legaliza el partido, cuando, bueno, en aquel momento lo que era entonces no es como ahora, entonces había escuelas de magisterio que dentro de la universidad, pero eran 3 años, eran lo que eran escuelas universitarias y facultades. Entonces en la escuela de magisterio estábamos 600 alumnas y alumnos y vendíamos 150 mundos obreros fijos. Yo era en ese momento el responsable de distribuir mundo obrero, más luego otros 150 que vendíamos en la calle. O sea que vendíamos sobre 600 personas, la mitad leían el mundo obrero, compraban el mundo obrero, o sea, lo leía, digamos, el 100% de la escuela, ¿no? Y es verdad que teníamos, no recuerdo bien, pero teníamos en torno al centenar, y es verdad que dábamos la consigna por la mañana y a los 10 minutos estábamos todos en el patio, en una gran explanada que había, haciendo una asamblea de la mitad de los alumnos, ¿no? O sea que entonces el partido tenía una fuerte implantación en la universidad. Viene el referéndum de primero, el que todavía se convoca para la transición, el que convoca a Suárez, donde el partido plantea la abstención, en una situación un poco de impasse, donde se estaba negociando. Luego uno se ha enterado de estas cosas ya por lo que ha leído, ¿no?, porque no éramos protagonistas de las decisiones. Pero sí había un doble nivel, lo que era el partido activo y lo que eran las negociaciones, que yo creo que se hizo lo que se pudo. Yo no voy a plantear una revisión de lo que se hizo, pero sí es verdad que hubo un cierto choque. Yo recuerdo cuando en aquel momento venían los exiliados, son anécdotas que se pueden recordar, cuando Ignacio Gallego vuelve a España, viene a través de Jaén. Da la casualidad de que era un domingo cuando llega a Jaén y ese día había un partido de fútbol que jugaba el Jaén con el Córdoba. Entonces la gente del partido de Córdoba nos subimos en los autocares que iban para ver el partido, ¿no?, y nos camuflamos para ir a ese recibimiento que acabó en carrera, en detenciones, fue un poco violento. Bien, pues cuando Ignacio viene a Córdoba, pues ya se le designa que iba a ser el candidato, Ignacio Gallego, el candidato por Córdoba, es el que viene a Córdoba para explicarnos el acuerdo del Comité Central por el cual se reconocía la bandera y se reconocía un poco, bueno, pues entrábamos en cierta normalización dentro del Estado, ¿no? Al poco tiempo, a los pocos días de la legalización. A mí me pilla la legalidad, fue una fiesta, nos enteramos y nos fuimos a la sede, bueno, allí con el responsable entonces del área de enseñanza, que era Julián Guita. Yo al ser de magisterio pues estaba integrado y hicimos una fiesta, pues, pero a los 3 o 4 días viene Ignacio a decirnos que hay una contrapartida y bueno, ahí la gente de la universidad, pues la verdad que nos lo tomamos bastante a mal, nos cabreó bastante y hubo un choque que se resolvió bien porque se asumió que, bueno, que era un momento histórico en el que no podíamos quedarnos al margen de lo que en ese momento era el anhelo general, que era salir de la dictadura y entrar en un periodo, entre comillas, democrático, ¿no? Porque yo ahí siempre he pensado que hay que estar con el pueblo. Yo siempre tengo el referente de cuando el 14 de abril el Partido Comunista en Sol se pone en una esquina, parecía bajo la República, viva los soviets, mientras que miles de madrileños y madrileñas estaban brindando por la República. Entonces entendimos que en ese momento en España mucha gente brindaba por la democracia. Y yo, por tanto, yo fui de los que asumí ese discurso. Hubo una ruptura, entiendo que hubo gente que se se retiró, pero iniciamos ya lo que fue la transición anteriormente. Y entonces, bueno, pues hubo esa situación complicada de esos años de transición que, digo, yo lo viví en un nivel de cuadro de lo que era una agrupación de universidad o de barrio, bueno, ya
trasladé a mi barrio, que no era el ámbito de dirección, cuando yo no me resisto a juzgar lo que se podía plantear desde otros niveles, porque entiendo que, bueno, es muy fácil desde nuestros parámetros de hoy, bueno, quizás de hace un año, quizás ya hoy la gente pueda tener ya otra visión. Digo hoy, en el mes de mayo del 21, de lo que es el fascismo. En aquel momento, hace 3 o 4 años, podía parecer que en España nunca más iba a haber fascismo y que, por lo tanto, lo que se hizo en aquel momento fue una traición. Y yo he visto por ahí carteles que ponían transición igual a traición. Yo no creo eso, sino que se hizo lo que se pudo ser mejor, es verdad. El Partido Comunista de España hizo una autocrítica, ya en la época de Julanguita, que luego ya en mi etapa como Estado General también la volvimos a reafirmar. Hicimos autocrítica, pero una autocrítica más en las formas que en el fondo. Porque es verdad que había riesgo de golpe de Estado. Yo viví el golpe de Estado del 81 y yo lo viví en la mili. Yo había pedido prórroga, me tocaba la mili y me pilló en Córdoba además. Y bueno, yo tenía guardado, lo perdí en la última mudanza, un papelito que ponía viva la Constitución, porque era salvoconducto que nos hicimos los soldados del partido, que éramos 7 o 8 en el cuartel. Yo estaba en Córdoba para, cuando nos sacaban a la calle, dárselo a los que fuésemos para que supiese que éramos buenos y que no lo íbamos, y ponía viva la Constitución. Claro, yo sé que eso en estos momentos a alguien le puede chirriar, pero era lo que en aquel momento. Digo esto para que hagamos un buen análisis, reivindicando esa máxima de que el análisis concreto tiene que ser en el momento concreto. Pues situamos también ese periodo. Un periodo complicado, que es verdad que hubo momentos que yo creo que donde el partido no hay riesgo suficiente, y no digo ya en los momentos claves de la transición, que yo creo que ahí no había, sino que yo creo que ahí sí tuvo responsabilidad la dirección, que vieron la Constitución como un punto de llegada. Yo estaba entonces, era del comité de la universidad, y luego he convivido con los que estaban en la dirección. Entonces, mi situación es un poco, bueno, así un poco rara, en el sentido de que no soy de la generación, pero tampoco soy entonces, valoro esa transición desde una óptica que luego me ha tocado vivir también como dirección. Entonces, bueno, como decía, en ese momento la Constitución la hicimos un valor. Y yo creo que ahí la crítica que le hemos hecho, y la que yo también le hago, es que se entendió que lo que era intentar ocupar un espacio, el posible, con lo que era un punto de llegada. Cosa que la derecha nunca entendió. O sea, yo creo que el Partido Comunista creyó que la transición era un punto de llegada, mientras que la derecha siempre entendió que eso era un trámite. Por eso la derecha nunca creyó en la Constitución. Ahora tampoco creen y se envuelven en ella, pero la utilizan. Entonces, la derecha, desde el momento que se aprobó la Constitución, empezó a cambiarla. Y nosotros nos quedamos en ese momento. Es decir, la derecha, desde que se aprobó la Constitución, el tema de la educación, la laicidad, el sector público, empezó a cambiarlo para mal. Y nosotros, en las partes nuestras que tenemos que haber reclamado, tema de república, etcétera, pues lo enterramos. Y eso produjo frustración. Yo creo que eso fue uno de los errores de la transición. No tanto el haber aceptado ciertas condicionantes, sino el decir, esto es un paso intermedio, pero mantenemos nuestra opción de ruptura. Pues yo creo en la ruptura. Yo estoy convencido de la necesidad de ruptura. La cuestión es saber la táctica. Y el partido ahí, creo, con todo el respeto a las direcciones de cada momento, que confundió la estrategia con la táctica. Y lo que era táctico lo convirtió en estratégico. Y claro, a partir de ahí no nos planteamos cómo superar la Constitución, mientras que la derecha sí se lo planteó. Y eso causó cierto desazón y una pérdida importante de base social, que se fueron a su casa. No fortaleció a la extrema izquierda, o sea, no es que se fuesen a la extrema izquierda, sino que simplemente lo que produjo fue el desencanto de los años 80 en el partido. Y eso nos llevó a la situación ya
de ruptura del partido de los años 80, ¿no? Sí, ya te digo que estábamos en un curso muy complicado. 75, 76, 76, 77 fueron dos cursos muy complicados de mucha huelga, de mucha actividad, porque en ese momento la consigna que se nos dio era que había que conquistar la legalidad. Y entonces, lo que hicimos en una universidad era hacer entregas públicas de carnet. Se sacó un primer carnet, que no era carnet porque no había nombre, era más una tarjeta, ¿no? Pero bueno, era el primer carnet, que así lo llamamos, y entonces empezamos a hacer repartos públicos de carnet. Bueno, el que hicimos nosotros, lo que era magisterio y derecho, lo hicimos en una bodega cordobesa. Éramos todavía ilegales, pero lo hicimos públicamente, incluso poniendo carteles como cierta provocación. Hicimos la Semana del Partido en Córdoba, ¿no? en la cual salimos a la luz pública, hicimos la presentación de los comités públicamente, aún siendo ilegales. Hubo cierta provocación, que hubo algunas detenciones, no muchas, pero hubo algunas detenciones para provocar efectivamente el conquistar. Y entonces en Magisterio hicimos la presentación pública de quiénes éramos los responsables del comité del partido en un acto público que se hizo en Magisterio. Entonces nos presentamos como miembros del Partido Comunista de España y no solamente como miembros del sindicato universitario, ¿no? Que era un poco lo que entonces funcionábamos más de cara al público, ¿no? Y eso era momentos de cierta euforia. Digo yo, el reparto de carnet en una bodega muy típica de Córdoba, se llama Sociedad Plateros, le sorprendió a los propios dueños, que no eran precisamente de izquierda, ni siguen siendo de izquierda, porque era una sociedad muy clasista, pero ni siquiera ellos se opusieron. Cuando se dieron cuenta de que habían puesto carteles, les pareció bien y incluso nos invitaron a una copa, ¿no? O sea que era un momento en el que había hegemonía y el partido estaba bien recibido. Y cuando hicimos esa puesta en escena en Córdoba, se presentaron, traímos a Ignacio Gallego, que se presentó en Córdoba como dirigente del Partido Comunista, Ernesto Caballero, que era el secretario político provincial de Córdoba, que eran los dirigentes históricos del partido en Córdoba, y ya digo, y ese Julián Guita, que entonces estaba como responsable de educación, que era un poco la sesión donde yo estaba. Pues vino primero la detención de Santiago Carrillo. Cuando se detiene a Santiago se nos da la consigna y entonces, bueno, pues nos salimos a llenar de pintadas Córdoba, reclamando la libertad de Santiago y también el Sí Dolores de Madrid, porque nosotros acompañábamos no solamente la avenida de Carrillo, con también la exigencia de que los Dolores pudiese venir a Madrid. Y en medio de eso, pues viene ya Carrillo, se consigue que salga bien, y eso a nosotros nos da moral, en el sentido de que son batallas que se le iban ganando al búnker. O sea, entonces había una cierta batalla entre lo que éramos el partido y el búnker, con Suárez, ahora uno sabe por la historia, moviendo sus fichas, y con la banca y el Opus moviendo sus fichas, y también la embajada americana y la alemana moviendo sus fichas. Pero nosotros lo vivíamos como una batalla directa entre el búnker y nosotros. Y entendíamos que eran batallas que se le ganaba al búnker. Y eran batallas democráticas que se le ganaban. Y entonces la salida de Carrillo de la cárcel, bueno, pues era un éxito importante. Y de eso viene el masazo del atentado a Atocha. Y ahí viene una consigna del partido. A nosotros no nos gustó mucho, aunque yo ahora lo entiendo, pero bien, éramos gente que en cierto modo incluso pedíamos cierta venganza, ¿no? Nos sentíamos con fuerza para plantarle cara. Pero se nos dijo que nos callásemos, que no hiciéramos nada, que fuésemos muy prudentes, fue la palabra que estaba recordando, que había que tener prudencia. Yo ahora lo entiendo y además creo que fue importante, pues la demostración del entierro de Madrid fue impresionante y fue una señal de poderío, ¿no? Se interpretó por parte de algunos dirigentes que era de control de las bases, pero yo creo que fue de capacidad de movilización. Y entonces nosotros, bueno,
no hicimos prácticamente nada porque el partido nos recomendó en prudencia. Entonces no hicimos pintada esa noche, estábamos, incluso sabíamos que había sede de Fuerza Nueva y incluso alguien planteó que por qué no le pegamos algún ladrillazo y tal, y bueno, el partido calmó rápidamente esas ganas de, porque además era lógico, yo creo que hubiese sido un suicidio, porque era lo que esperaban para aplastarnos. Pues nuestra fuerza, más allá de en ese momento nuestra cierta euforia, pues era más voluntarismo que otra cosa. Y es verdad que el pueblo español quería democracia, pero tampoco estaba para mucha algarabía. Y por lo tanto no hay que creerse, y me remito a los hechos actuales, ¿no?, de este año 21, de que bueno, el pueblo español no estaba en aquel momento para la ruptura. Y por lo tanto, bueno, yo creo que ese momento lo vivimos desde la distancia, vivimos más intensamente la detención de Carrillo que los abogados, fue el asesinato que fue más sujeto a Madrid y a esa tensión. Pero la verdad que ahí nos dimos cuenta de que el aparato del Estado pues seguía funcionando y bueno, y ahí bueno, éramos más jóvenes y éramos más impulsivos, pero sí es verdad que fue un masazo que yo vi más dramáticamente el golpe de Estado. Entonces ya sí estaba en la dirección del partido en Córdoba, ya tenía ya más relaciones con el comité, ya estaba en el comité provincial, ya tenía otra serie de relaciones y además, como te dijo, estaba en el servicio militar y ahí sí que nos dimos cuenta de nuestras grandes debilidades, porque tampoco la gente salió a la calle a defender la democracia hasta que no vio el golpe parado, ¿no? Y nos dimos cuenta de nuestras limitaciones. Bueno, ahí hubo dos momentos. Uno, las primeras elecciones, donde uno los puede analizar desde la perspectiva histórica y desde el momento como la viví. Yo la viví, bueno, ya entonces ya era secretario político de una agrupación de Córdoba, Ciudad Jardín, ya había pasado de universidad, y fueron unas elecciones que a nosotros nos motivaron mucho, con mítines masivos. Nosotros llenamos la Plaza de Toros de Córdoba, en un mítin de Santiago Carrillo e Ignacio Gallego. Nosotros llenamos el campo de fútbol de Córdoba. Llevamos más gente a los mítines que votos sacamos luego. Así, luego vino una gran frustración, porque el PSOE, que no había existido, les digo, yo en la universidad yo conocí gente del PT, del MC, de la ORT, y no conocía a nadie del PSOE. No había ni un solo militante en Córdoba que públicamente fuese del PSOE. Y sin embargo, cuando vimos cómo quedamos, hubo frustración. Hubo una tremenda frustración, que luego uno se entera que había encuestas y que había datos que no. Pero en aquel momento, ya te digo, desde un nivel de localidad, pues fue frustración. Porque es verdad que. Y luego esa frustración, yo creo que a otros niveles, pues lo que provocó que otros dirigentes del partido, pues bueno, creyesen que el partido no tenía sentido, se sintieran fracasados y llevasen su vida política por otros ámbitos, ¿no? Pero esa fue una etapa. Pero después hubo otra etapa que fue muy cercana, porque estamos hablando del año 77 y en el año 79 vienen las municipales y es diferente. Es verdad que ahí sí hay una capacidad de mayor, sí hay unos resultados muy, muy potentes y sí, además, pues conseguimos que los acuerdos con el PSOE nos asegurasen los ayuntamientos democráticos y ganar. Es verdad que, además, si lo viví en Córdoba, donde tenemos la victoria, en una campaña donde, bueno, en principio nosotros no partíamos como ganadores. Yo me acuerdo también como anécdota que en el comité provincial donde se decidían las candidaturas había que elegir, porque había elecciones generales en marzo y municipales en abril, y se debatía cómo las candidaturas. Entonces, yo fui de los pocos que se opuso a que Julio fuese candidato a la alcaldía de Córdoba, porque entendía que tenía que ser mejor el número 2 del Parlamento, del Congreso, para que fuese diputado, porque yo pensaba, bueno, para ser concejal, Julio es mejor que vaya de diputado que no de concejal, que se va a perder en Córdoba.
La verdad es que el número 2 no salió y salió Julio, como yo se lo he recordado siempre, hemos mantenido muy buenas relaciones hasta, por desgracia, su muerte. Y yo siempre se lo recordaba que, no sé si fuimos 2 o 3, que votamos en contra de su nominación como candidato a las elecciones municipales, que fueron una sorpresa. También es verdad que el PSOE se equivocó, puso un mal candidato, porque entonces tenía un candidato que era bueno en Córdoba, pero como era de la izquierda socialista, lo quitaron del medio y pusieron un candidato que venía del PSP, que había sido fruto de la integración. Y entre eso, y que el partido en Córdoba era muy activo, estaba muy implicado en el sindicato, en las acciones de vecinos, pues le dimos el sorpaso y le ganamos las elecciones. Y entonces conseguimos llegar a la alcaldía, y a partir de ahí, bueno, en Córdoba empieza otra etapa histórica, que por desgracia a mí no me toca vivirlo, porque había sacado la posición de magisterio y me trasladan a Málaga, y a partir del año, estuvo 80-81 en la mili, y a partir del año 81 ya vivo en Málaga desde entonces hasta hoy, ¿no? Pero fue unas elecciones donde sí nos volvieron a recuperar la esperanza y la posibilidad de cambio. Pero duró poco, porque entró la crisis del partido. Y entonces, lo que te he dicho antes, la frustración de una generación de dirigentes políticos que habían sido el centro de la vida política y que en un momento determinado ven frustrado ese liderazgo porque surge un partido socialista que lo ocupa todo, y que además se entiende que en España, pues es verdad que en los 40 años de franquismo pues habían quedado un pozo anticomunista en la gente normal, y que entonces pues había una situación donde el partido pues no iba a ser el PSOE, no iba a ser el Partido Comunista de Italia, sino que iba a ser ni siquiera el Partido Comunista Portugués, que iba a ser un partido más modesto. Y eso provocó una crisis interna ideológica, porque yo entiendo que había militantes del Partido Comunista que lo eran porque es lo que había, en mi caso. O sea, yo entré en el Partido Comunista porque es lo que había en la universidad. Sí, como decía, ahí yo la crisis del partido, yo la crisis gorda, que tuvo dos salidas, tuvo una primera de lo que se llamó los renovadores, que yo entiendo que provenía de una frustración de camaradas que habíamos sentado en el partido, bueno, porque es lo que había en el antifranquismo, y ese era mi caso, pero que vieron ciertas frustradas, ciertas aspiraciones. No era el mío, porque entonces no tenía, pero sí había dirigentes que entendieron que el Partido Comunista estaba agotado, y por lo tanto era más fácil conseguir una democracia avanzada en el PSOE. Y eso produjo una ruptura en el partido que fue muy dura. Yo, que había trabajado con Curiel y que había trabajado con personas que habían estado en el ámbito, Pilar Bravo, que entonces era responsable de educación, pues me sentí frustrado, porque entendí que ellos habían visto agotado el ideal comunista y que estaban en el posibilismo. Al final, yo creo, y luego en la última etapa de Curiel, incluso lo que conoció, que ellos pensaban que podían comerse al PSOE, y el PSOE se los comió a ellos. Porque es verdad que a pesar de ser grandes cuadros, a pesar de ser grandes dirigentes, ¿no? Pero la maquinaria del PSOE acabó anulándolo, y no fueron la izquierda del PSOE. Entonces, esa idea fue un fracaso, pero también hubo otra ruptura por la parte prosoviética, donde Ignacio, que bueno, había sido diputado por Córdoba, yo había trabajado en ese año que estuve en Córdoba con él como responsable de la oficina parlamentaria, pues bueno, él al final se impuso su vinculación emocional y política con la Unión Soviética, y también cierta frustración con Santiago Carrillo, y vino la ruptura por la parte también prosoviética, que bueno, por la parte de lo que fue el PC punto, que luego fue el PCP. Por lo tanto, ahí hubo 3 rupturas. Quedó la parte de lo que entonces fue la Mesa por la Unidad, luego PT de Carrillo, que acabó en el PSOE, y la parte de Ignacio, que acabó en esa refundación del Partido Comunista de los Pueblos de España. Y nos mantuvimos en el tronco histórico del Partido Comunista, pues yo creo que los que entendíamos
algo que para mí, aunque ha sido denigrado en algunos momentos, yo siempre he preferido equivocarme dentro del partido que poder tener razón fuera. Porque cuando uno se equivoca dentro del partido puede rectificar. Pero cuando uno tiene razón fuera, es una razón que uno le puede dejar satisfecho personalmente, pero nunca colectivamente. Entonces uno se equivoca dentro, como nos hemos equivocado, y uno puede rectificar. Y uno puede recuperar. Ahora, fuera, al final, aunque uno tenga razón, pues esa razón le sirve de poco, ¿no? Por lo tanto, yo ahí me quedé con muchas dudas, pero es verdad que, bueno, entonces dirigentes como Julio Anguita, dirigentes como Néstor Caballero, dirigentes que en el momento determinado pues fueron capaces de evitar que hubiera una digregación. Porque Julio, que en el Congreso, el 10º Congreso, estuvo en el bando de los renovadores. O sea, Julio Anguita estuvo en el bando que se enfrentó a Santiago Carrillo, digamos, en la parte, pero luego él se quedó en el partido porque nos dijo a la vuelta, yo estaba en la mira y no pude participar en ese congreso, dijo, bueno, hemos perdido el congreso, pero aquí no se va nadie del partido y hay que ganar el próximo congreso, ¿no? Eso fue determinante para mucha gente que nos quedásemos en el partido. Y ahí, es verdad que la labor en el Ayuntamiento de Córdoba, bueno, vinieron las elecciones del 82 y ya fue la crisis total cuando se significó electoralmente. Yo siempre digo que las crisis nunca son electorales. Los resultados electorales, digo, para que se aplique todo el mundo a cualquier época histórica, las crisis electorales son siempre reflejos de crisis políticas. Entonces la derrota no fue la derrota del 82, la derrota fue la del año 80-81 cuando el partido pues, no fue capaz de mantener la unidad y además no fue capaz de trasladar un discurso claro. Esa derrota provocó efectivamente pues, la salida de Santiago Carrillo, la llegada de Gerardo Iglesias y un planteamiento de renovación en el partido. Y por tanto, los que perdimos el 10º Congreso empezamos a ganarlo después del 82 porque nos quedamos dentro. Si no nos hubiésemos quedado dentro, pues seguramente el Partido Comunista de España hubiese derivado en un PCP que sería marginal y no hubiese nunca recuperado. Eso provocó que en Andalucía planteásemos una oferta política ligada a lo que entonces era toda la campaña anti-OTAN, toda la campaña de denuncia de que lo que había sido la ilusión del 82 empezaba a verse defraudada, pues planteamos un proceso que llamamos Convocatoria por Andalucía, en el cual convocábamos a otras fuerzas políticas, fundamentalmente sociales, fundamentalmente a la gente, para elaborar un programa común, a través de algo que llamamos áreas, que era reunir a la gente para que la gente hablase de sanidad, de educación, de vivienda, de economía, de lo que fuese. Y con una cabeza coordinadora que era Julio Anguita. Y ahí empezamos a recuperar un espacio político. Un espacio político que significaba esa idea de que había que hacer nueva política. Estoy hablando del año 83, 84, 85. Digo, porque no, luego hay cosas que uno desde esa perspectiva histórica parece que se inventaron hace 3 días. Y dijimos, los partidos políticos clásicos ya no pueden representar a toda la gente. Pero no hay que anularlos, porque sigue siendo el núcleo ideológico. Pero luego hay que ir a frentes más amplios donde el ciudadano hoy, frente a lo que puede ser la militancia en los años 30, 40, 50, 60, que era una militancia identitaria, donde la gente era comunista, se sentía comunista y militaba en el comunismo, entonces entendíamos que era una militancia más programática, que la gente militaba donde podía serle útil. No era tan identitaria, sino de utilidad. Es decir, yo estoy en el Partido Comunista porque me es útil para mi vida, porque me puede servir para fortalecer mi educación, para desarrollarme como persona, para, en definitiva, enriquecerme. Entonces, esa dualidad nosotros la resolvimos manteniendo el Partido Comunista, pero además lanzando lo que sería un frente de masa o una convergencia más amplia que era Convocatoria por Andalucía. Después vino el referéndum de la OTAN, que no tiene nada que ver con convocatoria. Ahí se creó la plataforma cívica para salir de la OTAN, que la coordinaba o que la presidía, más que coordinaba, la presidía Antonio Gala.
Y ahí se dio una batalla muy potente contra el referéndum. Una plataforma muy amplia de partidos, donde había partidos de todo tipo. Estaba el Partido Humanista, el Partido Carlista, el Partido Comunista, el Partido de los Pueblos de España. En fin, había una gran cantidad de... Una parte escindida del PSOE, ya con Pablo Castellanos. Y entonces esa plataforma dio la batalla contra la OTAN, se perdió el referéndum, con una gran frustración. Bueno, ahora ya uno con el tiempo incluso duda si no fue un pucherazo, pero al final Felipe González convoca elecciones anticipadas y lo que era un proceso en Andalucía se mezcla con el proceso del Estado. Y ahí surge Izquierda Unida y Convocatoria por Andalucía. Convocatoria era mucho más abierta, mientras que Izquierda Unida fue una alianza de partidos, que es lo que luego yo creo que hemos pagado con el tiempo. Porque Izquierda Unida fue un acuerdo cupular. Se reunieron los partidos que habían estado en la plataforma cívica y llegaron a firmar el acuerdo para formar Izquierda Unida. Mientras que Convocatoria veníamos de abajo, veníamos de las áreas. Llegaron las elecciones autonómicas y generales, en Andalucía tuvimos un gran resultado y las generales tuvimos un resultado más modesto. Creo recordar que fueron 7 diputados, de los 4 que teníamos en el 82, pasamos a 7. Fue bastante modesto. Pero ya se sentaban las bases para algo. Claro, en Andalucía no, en Andalucía creo que fueron 20 diputados y estuvimos a punto de darle el paso al PSOE, que sí resistió, fue porque fueron juntas y allí no hizo campaña el PSOE de Andalucía, que la hizo Felipe González. Y eso fue lo que le hizo al PSOE ganarse esas elecciones. ¿Qué ocurre? Pues que inmediatamente después, pues hay el debate sobre qué hacer en el partido y se desmonta Convocatoria por Andalucía y Julián Quintas se viene a Madrid a dirigir el PC y a dirigir Izquierda Unida. Yo creo que eso fue un gran acierto para Izquierda Unida, pero en Andalucía nos dejó un poco huérfanos. Eso fue importante porque inmediatamente viene la crisis del telón de acero, la crisis del este europeo, el derrumbe de la Unión Soviética y la crisis de los partidos comunistas, que en algunos momentos, como el poderoso Partido Comunista Italiano, pues se plantean su autodisolución. Y ahí Julio hizo una labor muy importante para mantener el Partido Comunista. Con cosas muy simples. Yo me acuerdo que en el debate, porque hubo gente en el partido que planteó la disolución, fue cuando surge Nueva Izquierda y toda la corriente, pues plantea, y Julio, bueno, yo soy comunista, bueno, ¿y qué? Donde él reafirma el Partido Comunista, pero un Partido Comunista no sectario, un Partido Comunista que estaba a la ofensiva. Un Partido Comunista que no tenía por qué pedir perdón por ser comunista, pero a su vez tenía que asumir que no iba a ser el único actor, sino que tenía que ser como otros muchos más. Entonces, en esa combinación surge Izquierda Unida y, bueno, hasta esto. Bueno, en primer lugar, la primera aportación fue poner en marcha Convocatoria, desarrollar una política de alianza y luego hay un soporte militante. Primero, el Partido Comunista Andalucía tuvo un aporte ideológico, un aporte de propuestas, pero también tuvo un aporte luego de dirigentes. Cuando Julio viene a Madrid, pues se incorpora una parte de la dirección andaluza y en esa disyuntiva entre disolvernos y no disolvernos, el Partido Comunista de Andalucía es uno de los pilares donde siempre ha mantenido lo que es la dirección del PC. Lo mantiene cuando hay la primera batalla, cuando Madrid y Euskadi rompen con Carrillo, con Carrillo a la cabeza, rompen con Gerardo Iglesias y el Partido Comunista es el que salva el Congreso, el 10º Congreso, para que Gerardo Iglesias y gane la política de Gerardo Iglesias y la que hagamos la mayoría del partido. También después, cuando se plantea el tema disolución sí, disolución no, Andalucía de nuevo está a la cabeza y también consigue una mayoría amplia en torno a Julián Quintas para mantener el partido y hay ese aporte. Y luego algo fundamental que también traslada a Andalucía, que es el municipalismo. En Andalucía hay una base municipal muy importante, que eso también se traslada con esa riqueza de conexión directa con el pueblo. Entonces yo lo que ha aportado siempre y sigue aportando el Partido Comunista de Andalucía es cuadros, es un proyecto político muy ligado al terreno y es esa referencia de que hay que estar en el partido, hay que dar la batalla dentro de la dirección y nunca provocar la ruptura. Sí, bueno, te decía que a mí me tocó vivir la transición de una Izquierda Unida en la que el partido no se sentía nada cómodo, en la etapa de la dirección de Gaspar, en la que el Partido Comunista incluso se siente arrinconado,
a una etapa en la que el Partido Comunista consigue que Izquierda Unida, digamos, se sitúe en la dinámica de más sintonía con el Partido Comunista. Y eso, bueno, la verdad que facilita un trabajo de conexión entre el partido y Izquierda Unida, y junto con la coordinación de Cayo Lara y con mi secretaria general formamos un buen equipo. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa etapa y vamos, un gran cariño y afecto por Cayo y sintonía política en ese momento, que fuimos capaces de afrontar un momento complicado, porque partíamos de un momento en el que Izquierda Unida tenía un solo diputado, que era Gaspar, y el Partido Comunista no tenía ningún diputado, evidentemente, en una etapa en la que se vive efectivamente la crisis económica y una situación en la que el PSOE, pues, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues no cumple las expectativas con las cuales había ganado las elecciones y bueno, defrauda a su electorado. Y ahí el Partido Comunista juega un papel muy importante. No reconocido, la historia al final no se escribirá, pero el Partido Comunista planteamos en un momento determinado lo que llamamos la alternativa social anticapitalista. En primer lugar era la ASA, luego fue Alternativa Democrática Social Anticapitalista, en el cual llamábamos a lo que se llamó una jornada de protesta cívica, que era una rebelión frente al bipartidismo. El Partido Comunista trabaja con otros colectivos, con otras personas, para poner en marcha Juventud sin Futuro. Y luego estamos muy implicados en el 15M. Y ahí el Partido Comunista juega un papel muy importante en esa situación de recuperación de Izquierda Unida. En equipo con Cayo Lara, que es militante del Partido Comunista, y en plena sintonía con ese equipo conseguimos remontar y pasar de 1 a 11 diputados. Constituimos la izquierda plural, donde convivimos juntos con la Junta Aragonesista, con Iniciativa per Catalunya, con toda la familia de Izquierda Unida. Ahí estaba Gaspar, ahí estaba la dirección de Madrid. En fin, conseguimos ser un grupo. Tengo un buen recuerdo de ese momento. Y ahí, pues es verdad que nos tocó vivir ese momento, en principio, de ofensiva. Entonces, el Partido Comunista yo creo que hizo un buen análisis, y ahí están los documentos, pero nos situamos a la cabeza de lo que era la nueva política. Y Cayo representó un viento fresco. Pero yo creo que ahí tuvimos un error. Y yo recuerdo, bueno, lo tengo escrito, nosotros diseñamos lo que tenía que ser la alternativa al 15M antes que otros agentes. Pero no nos equivocamos porque no entendimos que en ese momento había un deseo de renovación más allá de los papeles. Entonces nosotros no fuimos capaces de conectar con ese anhelo, porque era muy difícil, porque nosotros éramos el Partido Comunista. Y ahí Julio sí acertó, cuando planteó el Frente Cívico. Yo reivindico el Frente Cívico. Luego ya vinieron otros agentes políticos, ¿no? Pero el Frente Cívico, que impulsó Julio Anguita, sí planteaba que había que tener dos niveles. Uno, el nivel ideológico, que era el Partido Comunista, que no había que disolverlo. Julio siempre reivindicó el Partido Comunista. Pero luego había que tener capacidad para una política más transversal. Y tener esos dos niveles. Eso es algo que podía permitir que el Partido Comunista mantuviese su coherencia ideológica, pero luego fuésemos a otros debates de lo que a la gente realmente le preocupaba y no mezclarlos. Y entonces yo creo que ahí no fuimos capaces del Partido Comunista de entrar en esa sintonía. Y es verdad que luego, ya vino todo lo que vino después y hubo esa etapa última más complicada. Pues ya vinieron el surgimiento de Podemos, el intento de Podemos de hegemonizar todo. Tampoco Podemos entendió el momento. Ellos creían que podían tomar el cielo por asalto y no se dieron cuenta que hay que poner escaleras y que las escaleras podemos construir entre todos, ¿no? Y que eso del asalto pues siempre hay que construirlo, pero nosotros también. Y nosotros la autocrítica la hicimos tarde. Y ahí es verdad que viene un momento complicado en el que también jugó el Partido Comunista un papel interesante. Yo lo asumo con plena responsabilidad para entender que no podíamos situarnos en la identidad y que había que hacer apuestas audaces, que podían ser mejores o peores, pero que había que ser audaz. Y ahí el Partido Comunista pues ayudó
al diálogo con Podemos y ayudó a constituir Unidas Podemos. Y eso yo creo que al día de hoy pues fue un acierto. Más allá de lo que uno puede pensar de Podemos, porque fue sintonizar con la realidad. Y la realidad es lo que le pedía a la gente. Habernos quedado al margen hubiese sido habernos quedado con un partido marginal. Y habernos quedado con un partido que tendría la razón histórica, pero la razón histórica no te vale para cambiar la vida. Te vale si eres capaz de combinar la razón histórica con la práctica histórica. Y esa etapa, por tanto, fue una etapa de la que yo me siento satisfecho hasta el último día. A pesar de las complicaciones, a pesar de incluso de rupturas personales, dolorosas, pero yo creo que es lo que puede permitir que hoy el partido esté en condiciones de jugar un papel de futuro. Porque fue lo que nos permitió hacer una transición. O sea, yo siempre era consciente de que era un secretario de transición, porque era un momento en el que había que situar un cambio generacional. Porque, como hemos podido ver por la charla, yo vengo todavía de la última generación de la dictadura, y ya era el momento de que la generación que ya no era de la dictadura tomase ya la rienda de lo que era el Partido de Izquierda Unida. Y esa transición había que hacerlo bien. Yo creo que quizás se hizo demasiado trompicones, pero bueno, uno nunca elige los momentos históricos. Y yo creo, ya para terminar, creo que eso hay que aprender. Hay que aprender de cara a lo que toca el próximo periodo de reconstrucción de la izquierda, que es ese periodo en el que el Partido Comunista tiene que jugar un papel, sabiendo combinar la experiencia con la audacia y siendo capaz de combinar el que es fundamental que el Partido Comunista cumpla otros 100 años como referente ideológico, pero que sea un partido, como dice un dirigente del Partido Comunista de Andalucía, un partido de levadura, que sea un partido que sirva para germinar y nunca un partido eucalipto, que es el partido que no deja crecer nada en su entorno. Entonces, yo siempre estoy con Pepe Díaz y nunca con Bullejo. Y en eso creo que es lo que el Partido Comunista le puede asegurar que en los próximos 100 años también sigamos existiendo. Bueno, para mí es una forma de vida, una forma de haber vivido. A mí me ha enriquecido mucho como persona. Yo podía haber estudiado magisterio, podía luego estaba haciendo el curso puente para estudiar la licenciatura en historia y podía haber deseado una vida académica que me hubiese enriquecido. Pero la vida política a mí me ha enriquecido el contacto con las personas, el haber aprendido de Marcelino Camacho, de Julián Guita, de Marco Sana, que son algo que uno no puede nunca aspirar a ello, ¿no? Para mí es algo realmente impresionante. Y luego a nivel internacional, pues haber podido tener la posibilidad de tener una visión general de cómo es el mundo, de cuando uno ve la televisión, entender lo que está pasando en el mundo, eso me lo ha dado el Partido Comunista, que me ha dado mucho más de lo que yo le he podido dar. O sea, yo le he podido dedicar 40 años de mi vida, pero yo he recibido mucho más del Partido Comunista de lo que yo le puedo dar. Y como una vez me dijo Enrique Lister, uno cuando le llega el final de su vida, lo mejor que puede decir es: yo he hecho lo que tenía que hacer y creo que he sido coherente y creo que he entregado mi vida a un ideal, y eso creo que es lo que a uno le puede quedar después de las alegrías, de los sinsabores, de las pugnas internas, de otras cosas, ¿no? Le puede quedar y decir: bueno, pues yo he hecho lo que creía que tenía que hacer.